Hola, hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. God bless all of you. God bless America. América grande otra vez, nuestra bandera ondeará. Hola, ¿qué tal amigos? Garín Art Café, donde el arte y el corazón se encuentran. Justamente allí, en el corazón de Coconut Grove, nace un espacio diferente, Garín Art Café. No solamente una cafetería, sino también un punto de encuentro cultural, una experiencia sensorial y una causa que transforma vidas. Garín Art Café, la prolongación del Hispanic American Artists Group, organización sin fines de lucro dedicada a recaudar fondos para la creación de un conservatorio de música para niños con autismo. Cada café servido, cada evento realizado y cada aplauso compartido contribuyen a la construcción de un sueño. Aquí el arte respira cada día. Exposiciones de pintura, peñas literarias y lanzamientos de libros, competencias de canto, declamadores e imitadores, ferias culturales y actividades de recaudación, noches de cabaret y café-restaurante, piano bar con música en vivo de artistas locales. Disfruta de excelentes cafés, tapas, vinos y cócteles en un ambiente acogedor, ideal también para eventos privados y celebraciones especiales. Además, el local cuenta con espacios adicionales que ofrecen servicios de belleza y masajes, creando una experiencia integral de bienestar y cultura. Garín Art Café, punto donde se unen el arte, la solidaridad y la comunidad, junto al Hispanic American Artists Group, al Pairo TV y Radio TV. En los horarios de martes a sábado 7:30 en la mañana a 6:30 de la tarde y los domingos de 8:30 de la mañana a 11:30 pasado meridiano. Garín Art Café, un espacio para el arte, para compartir y para hacer la diferencia, porque cuando el arte se une a una causa, el impacto es infinito. América grande otra vez, nuestra bandera ondeará. Señores, se derrumba la izquierda totalmente porque se ha descubierto, ha salido otra operación que se llevó a cabo durante el gobierno de Barack Hussein Obama, una operación llamada Bola de Nieve. Y en esta operación, que fue la que dio paso a la operación Frost y a Hurricane en contra del presidente Trump, aparecía Patrick Byrne. Patrick Byrne era el director ejecutivo de Overstock en aquel entonces. Y resulta que este hombre, que además es alguien que siempre ha sido enemigo del gobierno de Estados Unidos, siempre ha sido enemigo de Donald Trump, pero no sabemos si lo que ha hecho hoy lo ha hecho o por vergüenza, tuvo un asalto tal vez de vergüenza, o lo ha hecho sencillamente por regodearse en las cosas que ellos han practicado en contra de los Estados Unidos. El hecho es que acaba de revelar la verdad, declarando que trabajó directamente con el FBI para entregar un soborno de 18 millones de dólares de un gobierno extranjero a Hillary Clinton en enero del 2016. ¿Con qué objetivo? Con el fin de que el poder oculto, el establishment, el deep state, atrapara en una trampa y controlara cada uno de los movimientos de Donald J. Trump bajo las órdenes de Obama. Y este era su plan maestro: manipular los sobornos, ocultar las pruebas, mover los hilos fingiendo que se trataba de una elección más, pero desgraciadamente para ellos la aplastante derrota que infringió Donald Trump a la izquierda organizada frustró su complot, y ahora la verdad, como todas las verdades, está saliendo a la luz mientras los patriotas nos alzamos imparables, quieran o no quieran.
¿Hasta dónde llega realmente esta corrupción gubernamental en la sombra? ¿Cuándo veremos finalmente justicia sobre estos traidores? Este es el mismo Patrick Byrne que no se defendió en su demanda por difamación. Es el mismo que renunció como director ejecutivo por una supuesta relación con un espía ruso convicto. Es el mismo que financió el golpe de Estado de enero 6 de Nancy Pelosi contra el presidente Donald Trump. Imaginen entonces la magnitud de esto en un momento impactante. El director de la CIA, John Brennan, de la administración de Hussein Obama, confirmó a la vez tener conocimiento de un estado profundo que está socavando al presidente Trump hoy, en este mismo momento. Algo que hemos denunciado constantemente, pero no aprendemos hasta que no nos dan el palo. Según John Brennan, existe esta organización complotada llamada Legión de Resistencia. Y según Brennan, todavía existe esta legión de profesionales en las fuerzas del orden, del Departamento de Justicia, la CIA y otros organismos. Cuando hablamos de profesionales, hablamos de la gente que trabaja en estos organismos que no son en puestos no partidistas, no políticos. O sea, los profesionales de estas organizaciones. Los mismos que impidieron en el primer mandato de Trump que Trump pudiera gobernar. Por eso tenía tanta oposición dentro de todas las organizaciones. Y a pesar de la limpieza que se ha hecho, pues todavía quedan profesionales de esto en todos estos organismos gubernamentales. Y esta gente se niegan a seguir procesos judiciales con motivaciones políticas y apoyar cualquier tipo de actividad política por parte de la administración Trump que sea incompatible con las atribuciones y responsabilidades de la comunidad de inteligencia, la fuerza del orden, el Departamento de Justicia, o más bien con la agenda que ellos tienen, con las pautas que les han trazado, las órdenes que han recibido. Y eso está bien claro, es un código de estado profundo anti-Trump. Esta gente que todavía forman parte, tal como lo detalla John Brennan, de las instituciones federales norteamericanas, sirven a los intereses del mismo estado profundo, el mismo establishment que cometió el fraude en el 2020, el mismo establishment que hizo la oposición a Trump 4 años de gobierno, el mismo establishment que trató de enjuiciar a Trump, que trató de meterlo en prisión por todos los medios, inventando, creando cargos, sobornando, pagando testigos que no existían, que eran mentiras, contratando a personeros de la justicia ilegalmente, como el caso de Smith, y por supuesto a jueces y fiscales que estaban coludidos con ellos en el interés socialista demócrata de destruir no solamente a Trump, sino a América. Pero poco a poco vamos avanzando y la limpieza es profunda, tan profunda como la corrupción. Y ellos van hablando a medida que se presionan. Por eso las declaraciones que hizo hoy este señor Patrick Byrne y por supuesto como John Brennan salió a limpiarse de alguna manera reconociendo que esto era verdad. Y esto no es solo en el país. El establishment mundial está sufriendo duro por el embate de Donald J. Trump. Sí, asimismo, no solamente en Estados Unidos. Ahora José Luis Rodríguez Zapatero, esto se conoció el fin de semana, será extraditado a Estados Unidos, el expresidente español. Y no era solamente un expresidente español, era uno de los grandes operadores políticos de la izquierda internacional y pieza clave en la red de protección del chavismo. Y hoy enfrenta acusaciones por organización criminal, por tráfico de influencia, por falsedad documental. Pero el verdadero fondo de esto está en el hilo conductor que une a Zapatero, Alex Saab, Nicolás Maduro
y el gran presidente mexicano López Obrador. Alex Saab fue el operador financiero del régimen venezolano, aunque ahora lo han desechado. ¿Por qué lo han desechado? Porque como se demostró que el tipo no es venezolano, pues Venezuela no pudo sostenerlo y evitar su deportación. Entonces ahora tratan de ganar la jugada y decir que ellos lo deportaron porque no era venezolano. No es así. Simplemente no pudieron evitar la deportación porque no tenían jurisdicción sobre él. De haber tenido jurisdicción no hubieran permitido la deportación, así como lucharon para llevarlo de vuelta a Venezuela, porque el tipo conoce los tejes y manejes completamente del régimen venezolano. Así que este es el hombre que movió dinero, que trianguló negocios, que construyó redes de lavado, que conectó intereses entre los gobiernos, entre empresarios, estructuras políticas en distintos países. Y Zapatero, dentro de esta fórmula, fue durante años uno de los principales protectores políticos internacionales de ese sistema, legitimándolo ante Europa y vendiéndolo como diálogo democrático. Y ahí es donde también se comienza a cerrar la pinza sobre Andrés Manuel López Obrador y su entorno político. Porque la relación entre López Obrador y Zapatero nunca fue casual. Compartieron agenda, compartieron narrativa, compartieron protección regional y sobre todo vínculos con el jefe bolivariano Hugo Chávez Frías y más allá de eso con el dictador cubano Fidel Castro Ruz. O sea que la caída de Zapatero no es solamente un escándalo español, es el posible derrumbe de una red internacional de poder político, financiero, ideológico que operó durante años en España, Venezuela, Cuba y desde aquí para toda América Latina. Y esto, por supuesto, muchos todavía no alcanzan a dimensionar la magnitud de lo que está ocurriendo, pero es sencillo y lo podemos encerrar en muy pocas palabras. Es el colapso mundial de la izquierda militante internacional. Sin embargo, a pesar de todo esto, la izquierda sigue actuando a su manera, a su antojo, aquí dentro de Estados Unidos. Ahora la jueza de Minnesota, Nancy Brazel, lo que podríamos ver como una victoria, aunque realmente es una victoria a pesar de lo que ella hizo, porque llevar a la corte a alguien que sea parte de la organización somalí que estafó a Estados Unidos y a los contribuyentes, ya de por sí es una victoria, a pesar de la burla que ha practicado esta mujer. Esta señora Nancy Brazel acaba de sentenciar a Samson Hama, un estafador somalí, el presidente de Feed Our Future, quien robó 5,6 millones de dólares en solo 6 meses, en el tiempo que estuvo manejando esta compañía de educación supuesta para los niños, y la señora jueza lo ha condenado a solo 6 meses de prisión. Y es curioso porque esto ocurrió apenas un día después de que condenara a otro estafador somalí a 1 año de prisión. Al parecer, a medida que va condenándolo, les va bajando la sentencia. Es importante, no obstante a eso, a pesar de que sea una jueza demócrata, a pesar de esta burla, que los condene porque da la dimensión y la enseñanza al mundo de que nosotros teníamos razón, de que eran unos delincuentes, y por supuesto ahí está Ilhan Omar metida en esto, como toda la cúpula del Partido Demócrata, y que no eran inventos del presidente Trump, ni eran presiones del presidente Trump, ni persecución del presidente Trump. Es real, la corrupción es real y de cualquier manera, aunque haya hecho esta burla al sistema, esta mujer, de condenarlo a solo 6 meses de prisión, de todos modos lo condenó. Ya veremos cómo se arregla este potaje de las condenas cínicas de esta jueza. Pero desgraciadamente no queda otro remedio que contar con ella porque es la jueza federal a cargo
en Minnesota. Ya veremos, ya veremos. Ayer se presentaron nuevos cargos contra 15 estafadores y se confirmaron la confiscación de 90 millones de dólares, y los principales medios de comunicación intentaron cubrir a los estafadores, para ponerles una mantita arriba para que la gente no se enterara, y entre ellos el gobernador Tim Walz, que calificó de supremacía blanca. O sea, si el negrito roba y tú lo llevas a prisión o lo llevas a corte, entonces es racismo, es supremacía blanca, porque no es el delito punible, sino es el tema porque es negrito. En este caso, porque son somalíes. Entonces, Tim Walz lo calificó de supremacía blanca para denunciarlo, mientras que Ilhan Manning guardó un silencio absoluto. El periodismo independiente, gracias al trabajo que ha hecho, pues desmanteló esta red de fraude que se sostenía con miles de millones de dólares gracias al apoyo de los políticos corruptos que permitieron este fraude y de los principales medios de comunicación que no lo denunciaron. Y este es el caso de Tim Walz, y es el caso de los dos alcaldes de las dos ciudades allí en Minnesota. Es el caso del sheriff también, de algunos jefes de la policía y, por supuesto, del Jangomar. Esto es una gran victoria para nuestra nación y para los ciudadanos trabajadores, respetuosos de la ley y contribuyentes. Y esto, señores, es solo el comienzo, ténganlo por seguro. Por otra parte, se los dije cuando trajimos al nuevo fiscal general y después que el Senado aprobó a estos 30 jueces y fiscales, les dije que las cosas iban a cambiar y están cambiando a paso acelerado. Esto es solo el comienzo, se los aseguro. Por otra parte, un juez federal aprobó oficialmente una demanda colectiva contra Nancy Pelosi. Ahí está parte de lo que les estoy diciendo. Y esto es hiper interesante porque más de 500 activistas del 6 de enero se unieron, no sé si ustedes lo saben, bueno, lo hemos comentado aquí en el programa, para exigir 350 millones de dólares en daños y perjuicios, que lo merecen. Por lo que, según afirman, fue una conspiración orquestada. Pero, según la demanda que se le ha interpuesto a Nancy Pelosi, tal como lo hemos denunciado durante años aquí en nuestro programa, Pelosi orquestó todo este evento, atrajo a los manifestantes pacíficos al Capitolio y luego los tildó de insurgentes violentos y después de terroristas, ¿no?, para imponer su narrativa. En caso de que se le declarase culpable, estaría totalmente arruinada esta mujer. Y esto ya no es una teoría conspirativa, es una revelación. Este es el desenlace que tengan por seguro va a tener este tema del 6 de enero. Así que les pido que se mantengan atentos a todos los programas que hacemos, porque esto recién comienza, la tormenta recién comienza. El FBI, por los documentos que recibimos hoy, el FBI orquestó abiertamente, aunque ya llevamos años hablando de esto, orquestó abiertamente el 6 de enero desde 5 meses antes de que ocurriera, lo reitero. Mientras que el Comité Nacional Demócrata planeaba paralelamente derrocar al gobierno de Estados Unidos si Trump ganaba. O sea, un golpe de Estado. Si no podían llevar a feliz término el fraude, ellos iban a dar un golpe de Estado. De hecho, al hacer lo que hicieron el 3 de enero, ejecutaron el golpe de Estado. Entonces, y no solamente eso, sino que también provocaron un colapso el 6 de enero para poder interrumpir el proceso y evitar que se llevara a cabo la votación. Y fíjense que es algo bien controlado, algo bien planificado, que les permitió decir: Trump está tratando de violentar al gobierno porque la verdad es que nosotros ganamos, no él, y entonces vamos a suspender la lectura de los votos. Christopher Wright, director del FBI, no solo participó en las acciones del 6 de enero desde adentro, sino que tenía ya confirmado, completamente confirmado, 247 agentes infiltrados vestidos como simpatizantes de Donald Trump, incluso antes de que se abrieran las puertas del Capitolio. Y al analizar los mensajes de texto
que ya están, bueno, que pudimos verlo hoy, llevan mucho tiempo en poder de inteligencia y del FBI. Lamentablemente el FBI trabajó con esta gente todavía para crear el comité del 6 de enero y todas estas cosas quedaron en la sombra, pero están saliendo a la luz. Y al analizar los mensajes de textos entre ellos y las comunicaciones dentro de estos grupos que crearon y rastrear el origen de las insinuaciones de posible violencia a una ocupación activa del Capitolio del 6 de enero, está clarito, se descubre que esos mensajes fueron enviados ¿por quién? Por miembros que resultaron ser agentes del FBI infiltrados en los grupos. No había ninguna comunicación en los grupos referente a la toma del Capitolio, no había ninguna declaración en ninguno de estos mensajes, se los puedo asegurar porque leí dentro de las comunicaciones de estos grupos acerca de violencia o de romper las puertas, los accesos al Capitolio. Todo lo que se comunicaban era la concentración fuera del Congreso para exigir precisamente que se abriesen los votos electorales, que se contaran. Entonces, quienes enviaron los mensajes incitando a la entrada al Capitolio, a la violencia al Capitolio, que además de una manera muy coordinada, porque estos mensajes también llegaron a la policía del Capitolio que colaboró abriendo las puertas. Y la participación del FBI entonces fue extremadamente profunda, y no solo el 6 de enero, sino también en los días y semanas previos. Y ahora quiero que presten mucha atención, porque esta información que vamos a compartir ahora es extremadamente impactante, es muy importante y puede marcar el cambio del derrotero de la historia de nuestro país para los próximos años, indudablemente. El establishment está temblando y justo hoy me llamó mucho la atención que Trump publicó otro mensaje con una imagen que afirma que todos los caminos llevan a Obama, tal como se titula el programa de hoy. Y ahora bien, analicemos esto porque es muy interesante. Si nosotros, el pueblo, we the people, queremos ver tribunales militares, el Estado profundo ya no puede ocultar la verdad, porque la verdad sale todos los días. Con lo que se ha sabido hasta ahora es suficiente para encerrarlos eternamente, de por vida. Y desde que Trump asumió el cargo y Doge comenzó a destapar la enorme cantidad de corrupción, todo empezó a encajar y las pruebas están ahí. Sabemos que Biden no era coherente ni estaba en su sano juicio durante su presidencia, especialmente en lo que respecta al escándalo de la escritura automática, la Europen, y muchos otros. Ahora la pregunta es, y se repite siempre, ¿quién estaba realmente al mando de la presidencia de Biden? Y como lo hemos explicado muchas veces aquí, seguiremos repitiéndolo, pero ¿hay algo más que podamos aportarle a esto? Bueno, y si les dijera que Obama no solamente dirigía todo para Biden, sino confirmando una información que hace muchos meses atrás dimos aquí en el programa. Obama fue criado, fue moldeado por miembros de nuestro propio gobierno y la CIA para algún día infiltrarlo en la política norteamericana e iniciar la caída de Estados Unidos y destruir el país desde adentro. Y esto comenzó el interés de destruir América desde el año 1926 con la primera llegada de profesores de cátedras marxistas a la Universidad de Harvard para formar a los futuros miembros y profesores de distintas universidades. Increíble, pero cierto. La penetración del socialismo dentro de nuestro país, de nuestro sistema, ha sido perseverante y los logros los tuvieron hasta que pudieron colocar a Obama, por supuesto, en contubernio con Hillary Rodham Clinton, con George Bush, etcétera, 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 y el establishment, porque el objetivo era ese. La única forma de poder tener a un ejército de millones de trabajadores proletarios esclavizados, tal como están en Cuba, tal como estuvieron en todo el campo socialista,
es precisamente tumbar a Estados Unidos. Entonces, lograron la infiltración de Obama e iniciaron la caída de Estados Unidos, destruyendo el país desde adentro. Y no existen coincidencias. La verdad está saliendo a la luz cada día y es cierto, Trump tiene razón. Apunten esto hoy, no lo olviden nunca. Todos los caminos llevan a Obama. Todos los caminos conducen a Obama. El día sábado en Mega TV, si pueden búsquenlo, salió el programa de Teresa Andelo, donde me invitó a última hora el mismo viernes, cuando fue la grabación, que si yo podía ir al estudio para debatir con un insigne analista político demócrata, abogado de inmigración, además. Fue muy curioso porque él ha debatido conmigo otras veces y nunca ha estado feliz. Y siempre se ha ido dándome la espalda. Cuando llegó al estudio y me vio, le dijo a Teresa, si me hubieras dicho que era él, yo no hubiera venido. Entonces Teresa trató de justificarse, bueno, te pongo otro segmento para que hables de inmigración, pero no, él es creído y se puso las espuelas y se lanzó al ruedo. Búsquenlo porque yo he publicado fragmentos que me grabaron con un teléfono, pero desgraciadamente no se ve el panel completo, no se ve la discusión, pero quisiera que lo busquen porque es extremadamente importante ver la actitud, ver el discurso de esta gente, y ya eso no lo dice Aldito Rojas ni lo dice Carlos Garín, es en su propia voz e imagen. Así que búsquenlo, Teresa Andelo, vale la pena. Creo que una de las cosas que le dije, ¿por qué no eres sincero y le dices a la gente que tú defiendes a la inmigración ilegal por lo que ganas? ¿Por qué no le confiesas al público cuánto tú ganas por cada caso de inmigrante ilegal? Que ese es el tamaño, ese es el valor, la dimensión de tu humanidad. A ver si lo ven, lo comparten para que los que todavía siguen a los demócratas entiendan que esta gente valores humanos no tienen, no existen. Que esta gente valores solidarios no existen. Todo lo que se trate del Partido Socialista Demócrata Musulmán de América está vinculado con ganancia, con capital, pero sin embargo son los que tienen el discurso de la igualdad, de la paz, del progreso, ¿verdad? Y de los derechos. Y son los violadores absolutamente de todo. De todo. Los invito a que lo busquen en Teresa Andelo, en Mega TV. Estuvo muy interesante, de verdad, muy interesante. Y quiero cerrar el programa hablando del tema de Cuba porque siguen alzándose debates y preguntas y todo el mundo pregunta acerca de lo que pasó con Raúl Castro. Y quiero aclararles algo. Lo que pasó con Raúl Castro no fue un tema, en principio, del Estado norteamericano, ni de Donald Trump, ni nada por el estilo. Lo que pasó con Raúl Castro es un tema totalmente inherente a los cubanos, que además no es la primera vez. En el momento del derribo de las avionetas de Mano al Rescate se llevaron a corte también. Después, cuando se tuvieron las primeras informaciones de las órdenes de Raúl Castro, se llegó a corte también. Pero aparte, en 67 años de dictadura, Cuba ha sido condenada, igual que Fidel Castro, innumerable cantidad de veces, incluso en cortes internacionales. El desparpajo de hoy, el descaro, el cinismo de hoy, que ha traído como consecuencia que precisamente Naciones Unidas ponga en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, a países como Cuba, a países como Irán, es una falta de respeto total y absoluta. Irán, que en un solo día asesinó a más de 45.000 civiles, la semana pasada ahorcaron a otra de las muchachas, bellísima muchacha, que no tuvo la suerte de estar en las 7 que el presidente Trump se levantó a defender y la comunidad internacional lo apoyó y fueron liberadas. A esta no, ni se publicitó, simplemente
de jueves para viernes se dijo mañana será ahorcada y fue ahorcada, punto. Entonces, quiero que entendamos algo. Ese tema del enjuiciamiento de Raúl Castro es un tema de justicia histórica. De justicia histórica para el pueblo cubano, porque sí fue un crimen de lesa humanidad. Fue un abuso militar con una supremacía, 2 avionetas Cessna contra MiG-29. No tiene sentido. O mejor dicho, 2 MiG-29 contra 2 avionetas Cessna. No tiene sentido. Entonces, un tema de memoria histórica cubana se logró llevar a juicio aquí en la Florida, lo que no afecta al régimen cubano. Y, por supuesto, ordenado culpable. Ahora, esto de ahí sí trasciende, ya a partir de ese momento, al gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque la acción de Raúl Castro contra estos aviones con matrícula norteamericana, en primer lugar, y con pilotos ciudadanos norteamericanos, lo que indudablemente figura una agresión a la soberanía de Estados Unidos. Está en discrepancia el tema de si fue dentro o fuera de aguas nacionales cubanas, pero más allá de eso hay recursos técnicos, también recursos disuasorios para obligar a aterrizar, en caso de que estuviera en territorio nacional cubano, obligar a aterrizar estas 2 avionetas y no derribarlas. De hecho, en las últimas comunicaciones que hay, que pudimos escuchar, no comunicaciones, de una conversación de Raúl Castro, hoy la estuve escuchando, donde él mismo describía todo lo que había pasado y que él le estaba diciendo a la gente del mando que no los dejaran salir, que los tumbaran, porque era importante para poderlo presentar internacionalmente. O sea, más claro ni el agua. Ahora bien, esto sin duda puede, de alguna manera, justificar algún tipo de acción por parte de Estados Unidos. Hay movilización de tropas, hay cosas interesantes pasando. Y vuelvo a caer en el mismo tema de siempre. A mí me preocupa más el mañana después de una posible intervención norteamericana que la misma intervención norteamericana. El celo, el cuidado que hay que tener con lo que se vaya a obrar en Cuba y quienes van a ejecutar el poder. Nosotros decimos que no podemos permitir que sea secuestrado el cambio, el proceso de transición, la libertad de Cuba, pero realmente no tenemos nada que hacer que no sea hablar, denunciar y exigir. Los que se han apropiado del exilio cubano, esta pandilla que se ha apropiado del exilio cubano, que pretenden hacer la transición donde un grupo de personas que ejecuten el gobierno, ustedes conocen quiénes son, pues tengan la prerrogativa además de dictar leyes, y lo digo con todas sus letras, dictar. O sea, estamos hablando, y esto fue apoyado por abogados, estamos hablando de una dictadura, sea quienes sean los que tomen el poder, la cantidad que sean, una dictadura con el derecho a imponer las leyes que a ellos les parezcan. Por eso es que están en contra de asumir la Constitución del 40. Y vuelvo a repetir lo mismo, yo no soy amigo ni coincido con la Constitución del 40, pero indudablemente es el último documento constitucional que califica a Cuba como una república. Y creo que lo que se debe hacer en primer lugar, quien quiera que adopte o que ocupe el puesto, es adoptar, revitalizar la Constitución del 40. Vemos los discursos de esta gente, no, pero tú no puedes revitalizar algo que lleva 80 años, 90 años que no se usó. Claro, todo este discurso, no se deje engañar, es precisamente para poder actuar deliberadamente en lo que les decía. Ellos
abrogarse el derecho de poner leyes a su antojo, porque habiendo una constitución no pueden hacerlo. ¿Y cuál sería el camino lógico? Recurrir, adoptar la Constitución del 40, bajo la figura de la Constitución del 40, activar cortes que sean capaces de juzgar a todos los testaferros de la dictadura. Igualmente, convocar a una constituyente, que para eso no necesitas partidos políticos, porque de hecho la constituyente, esa asamblea, no la conforman partidistas políticos, sino el pueblo, donde la gente escojan gente del pueblo según su parecer, los que mayor sapiencia tengan, para formar parte de esta organización provisional que va a ser capaz de revisar y actualizar, no ejecutar, y actualizar la Constitución a los tiempos que estamos viviendo, acorde a nuestras necesidades, a nuestra realidad. Y posteriormente, pues bueno, ya eso va jugando un tiempo en que se puede ir constituyendo la Corte con juristas de talla internacional que sean capaces de analizar, que sean constitucionalistas y que le den el visto bueno legal a todo lo que obre esta constitución elaborada o revisada por la Asamblea Constituyente. Pero es el único camino de garantizar que nadie se convierta nuevamente en dictador. Es la única forma que tenemos de hacer esa transición. Pero además de eso, es la única forma de pedirle al pueblo según su voluntad si quieren convertirse en Estado libre asociado o en el Estado 51 de esta nación, gozar de su protectorado, más que todo, y por supuesto lo que traería el apoyo financiero que necesitamos para poder salvar a Cuba. Cuba es una nación fallida totalmente gracias a su gobierno. Yo sé que hay mucha gente, incluso por ahí gente que hablaron con los Mas, de la familia Mascanosa, y que sí, que tienen preparado un plan para Cuba. Señores, Cuba no se restaura ni con toda la fortuna de Elon Musk, de Jeff Bezos y Mike Zuckerberg juntas. No se restaura. Cuba no tiene nada, no hay economía, no hay sociedad, no hay infraestructura social, no hay nada. Se necesita una tubería de dinero que el único dador en el mundo entero que puede hacer realidad esto, estamos hablando, y se los pongo en número fácil, restaurar la red eléctrica de Cuba no te baja de 100.000 millones de dólares. El alcantarillado del acueducto no baja de 250.000, 300.000 millones de dólares. Las carreteras, ¿qué les puedo decir? La infraestructura social son cientos y cientos de miles de millones. Quizás necesitaríamos unos, para salir de 67 años de dictadura, necesitaríamos aproximadamente unos 3 o 4 billones de dólares. Y eso ninguna persona física en el mundo la tiene. Y si la tiene, no lo va a dar tampoco. Entonces, yo creo que solamente constando con una asociación con Estados Unidos pudiéramos hacer realidad el sueño de reconstruir Cuba paulatinamente, a la vez que vamos educando a la gente y tratando de devolver la cubanía al pueblo cubano de hoy. Esos son solo mis pensamientos, mis ideas. Ustedes tendrán su idea. Yo creo que lo más importante, a la vez que se va haciendo esto, hay que practicar un proceso de reingeniería social para educar al cubano. No estoy diciendo que sea maleducado. Hay mucha gente que se prestan para malinterpretar y ofenderse, y si es posible ofender a los demás y acusar a uno. Pero la realidad es que hasta hoy en la carrera, y que me perdonen los reggaetoneros, en la carrera cultural, la involución en Cuba es total. Total. No puedes contar los 4 o 5 reggaetoneros como ejemplo de la cultura cubana. Tal vez unos cuantos pintores no son parte de la cultura cubana. O sea, no son el representativo de la cultura cubana. La cultura cubana, esa cultura
que heredamos nosotros del buenos días, la educación, la caballerosidad, el respeto, la cubanía, el patriotismo. Esto hay que recuperarlo de alguna manera. Y la única forma es irlo haciendo de manera paulatina a la vez que estamos componiendo el país. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo, a nuestras mujeres, a nuestros niños, nuestros hombres, padres de familias responsables, no abusadores. Que bendiga nuestra Constitución, a Cuba libre y soberana, a nuestro presidente Donald J. Trump. God bless America. Nos vemos mañana. Compartan, es importante. Compartan, los quiero un montón. Bendiciones para todos. Hasta mañana. América grande otra vez, nuestra bandera ondeará por la familia y el honor, la primera enmienda vivirá. Pink Melon. Desde Alpairo TV te presentamos una marca creada por la empresaria Sandra Santana, accionista de Alpairo TV y modelo del canal, sinónimo de actitud, sofisticación y autenticidad. Cada pieza refleja confianza, belleza y ese toque único que te hace destacar. Descúbrela en Alpairo TV junto a Sandra Santana, accionista y modelo del canal. Pink Melon.